Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar como siempre en la sintonía temprana de Grupo Megavisión para poder informarse con todo el acontecer noticioso que nos tiene desde luego William Aguilar. Y ahora pasamos a conocer el análisis oportuno de los temas que esta semana han generado mucha especulación, han generado mucho debate. Sin duda alguna son varios, lo decíamos con el equipo de panelistas del día miércoles en radio. Si los problemas se vendieran, como país fuéramos millonarios, ¿verdad? Porque somos un país donde producimos problemas a diario. Así es que vamos a tratar la manera de ser optimistas, siempre dando los aportes oportunos para todos aquellos temas que vamos a abordar esta mañana acá en esta plataforma de opinión periodística como es Diálogo con Ernesto López y la edición especial del día viernes, que sin duda alguna pues tiene muchísima audiencia. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días a los compañeros en el set y un saludo a todos los televidentes. Marvin Aguilar, ¿cómo estás? También se te saluda, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a la audiencia, un gusto. Gracias también a Carlos Araujo, gracias por acompañarnos, Ernesto, Carlos. Buenos días y buenos días a todos. Y también le damos la más cordial bienvenida también a un nuevo patrocinador. Aquí tenemos a Banco Hipotecario, donde se están desde luego generando las mejores condiciones para que usted pueda tener los financiamientos y créditos oportunos y desarrollar así más sus negocios. Así es que vamos a comenzar desde luego invitándolos también a ustedes a que participen. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter. Mucha especulación y algunos aspectos muy reales aclarados durante toda la iniciativa y la propuesta de la reforma constitucional se ha hecho a lo largo de esta semana. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen en torno a los verdaderos elementos y la esencia misma que pueda tener y otras discusiones que se han generado en torno al tema de la reforma constitucional? Marvin, comienzo contigo y el resto tienen la palabra. Yo creo que quizás este tema de la reforma constitucional, que causa bastante, digamos, escozor en algunos sectores, y en lo que hemos podido ver, digamos, en entrevistas que ha dado a medios impresos, un ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, y el proceso que admitió la Sala de lo Constitucional también, ¿no? Sobre quitarle la ciudadanía a una persona que en su momento habló específicamente de la reelección del presidente Bukele, de la reelección inmediata del presidente Bukele, es parte de, digamos, de señales que quieren enviar quienes no están de acuerdo que no se toque la Constitución de ninguna manera. Habemos otros que creemos que efectivamente la Constitución debe de ser, digamos, debe de ser revisada, debe de ser reformada. Yo incluso iría más allá, yo creo que debe haber una constituyente y debería de trabajarse para que hubiera una constituyente, porque lo que no se ha logrado entender, y esto es importante para quienes se oponen, que deberían de dar la respuesta a esto si no quieren una reforma constitucional, es que cuando revisas los 200 años de historia del país, la gran mayoría de decisiones se han tomado de espaldas al pueblo. Incluso en la génesis del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821, el artículo 1 de esa acta dice, o el acuerdo 1 de esa acta dice, que van a declarar la independencia ellos en ese momento para evitar que sea el pueblo quien la declare de hecho. En la crisis política que vive el país, que es otra cosa que a veces yo no entiendo por qué quienes argumentan la no reforma a la Constitución no lo explican también, está en el proceso de la representación. O sea, el sistema político salvadoreño es democrático, republicano y representativo. El problema de la crisis que estamos viviendo, el resultado incluso de Nuevas Ideas, que mucha gente cree que esta situación de Nuevas Ideas es la causa, pero no entienden qué es el efecto,
está en que la representatividad, la forma en que nos han representado las élites políticas no son las correctas. Por ejemplo, si aquí se le hubiera consultado a la gente la dolarización, te apuesto que no se hubiera ¿Qué beneficios tendría la población más vulnerable o la población en general de una reforma constitucional? Una pregunta bien interesante, sencilla, la que está haciendo un televidente. Lo que se conoce, y Julio que es abogado porque es una discusión en la que nos hemos centrado en estas últimas 2 o 3 semanas. La Constitución es como un pacto social en que, digamos, todos los salvadoreños decidimos estar de acuerdo en que lo que está escrito ahí nos representa a todos, nos beneficia a todos, pero lo que es en realidad, a veces, y es interesante porque la derecha siempre había puesto de ejemplo a Chile. Tú incluso aquí mismo has puesto a Chile, ¿verdad?, de ejemplo. Pero será el tema de la reelección, ¿es el tema de la reelección el punto más neurálgico de esto, más polémico? No necesariamente, pero con esto cierro. Y si Chile ha sido siempre un ejemplo para El Salvador, Chile va este domingo a revisar su constitución. ¿Y qué es lo que te dicen ahí los chilenos? Que tienen que revisar el sistema político chileno que ya no sirve. ¿Cuándo se hizo la Constitución chilena? En 1980. 3 años después se hace la Constitución salvadoreña, en 1983. Entonces, si los chilenos están revisando su Constitución, creo que también los salvadoreños debemos de comenzar a hablar de este tema, más allá de que al final se logren acuerdos importantes. Pero no se puede estar diciendo que no se necesita una Constitución o una reforma o una constituyente, ¿verdad? Revisar un montón de acuerdos que se tomaron en un contexto de guerra, que se les olvida también a muchos que esa Constitución se hizo en plena guerra civil, y estar diciendo que este país aguanta con ese acuerdo que se hizo. Veamos qué piensa el resto. Sala admite demanda por promover reelección presidencial de un precandidato a diputado del partido Nuevas Ideas. Por cierto, esta mañana conocimos esa noticia. Julio. Bueno, yo creo que aquí hay que tener como un antecedente histórico de lo que ha pasado en el país. Nosotros venimos de tener 13 constituciones a lo largo de nuestra historia, producto de golpes de Estado que básicamente han tenido a su base, en mi criterio, 2 elementos fundamentales. Uno de ellos es que ha obedecido a la intencionalidad de estas que han hecho los proyectos de perpetuarse en el poder. Esa es una de las causales que los induce en un momento determinado. Y la segunda es legitimar todas aquellas actuaciones de hecho que han tenido a lo largo de esa trayectoria. Entonces, con ese panorama, todas las constituciones, por ejemplo la de 1950, que es la primera constitución de corte socialista porque incorpora una serie de derechos sociales que hasta ese momento no se tenía, ¿verdad? Es replicada en 1962, ¿verdad?, con otro golpe de Estado, y después la del 83 nuestra, que es la que nos tiene vigentes, Ernesto, también producto de un golpe de Estado del 79, se crea una constituyente y se establece un pacto social, como suele llamársele a la Constitución. Tú hiciste una pregunta que creo que es el meollo y el fondo, o como diría nuestro buen amigo Dagoberto, la almendra. Aquí está frente al sistema político a través de una democracia representativa, que es la que reconoce actualmente nuestra Constitución, frente a una tesis de la democracia participativa para una legítima. Ahí está, ese es básicamente... Hay un enfrentamiento entre el poder, entre el establishment. De formas de plantearlo, y cada un sistema tiene sus pros y tiene sus contras. Una reforma buscaría cambiarle las condiciones favorables a este sistema político que se creó a partir de esta última constitución. Lo veo difícil en el tema actual si seguimos el proceso de reforma del 248, porque el sistema político está considerado dentro del tema de las cláusulas. Y te hago estas preguntas porque es la forma más fácil de poder entender y comprender esta discusión que tenemos hoy en día, ¿eh? Claro, pero te voy a decir, ¿por qué una democracia representativa? Porque es imposible tener a todos. El problema para mí no ha radicado en eso, como tú lo querés hacer ver, como diciendo, si nos hubiesen consultado tal decisión. Es que el problema no han sido las formas
han sido las personas que llegan a desarrollar esas formas. Es decir, secuestrados por cúpulas, secuestrados por decisiones partidarias. Pero no es que la forma en sí per se es mala, todo tiene pro y tiene contra. Si nosotros estuviéramos en un país donde la mayoría tiene acceso a la información, donde es una persona que está permanentemente, dijéramos, informada para tomar decisiones, donde no pueda ser manipulada la opinión pública. Hay que analizarlo, pero con una realidad como el país, creo que va a ser un debate muy fuerte, los pros y los contras. Estoy de acuerdo en que no debemos huir, hay que ser muy partícipes, entrar a un análisis frío, no producto de un rompimiento constitucional donde no existe nada, sino producto de discusiones con la academia, discusiones con los sectores, discusiones con los generadores de opinión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El país está como está precisamente por tener una constitución como la que tenemos hoy en día? No, para nada. No es problema de ley el país. No es problema de ley. En todo caso es un problema de quienes han estado aplicando la ley. O de los que no la aplican. No. Te voy a poner un ejemplo de la esencia de la discusión. Por ejemplo, el derecho al agua, por ejemplo. Sí, pero no estaba así. Siempre estaba considerado. En este país no todos tenemos derecho al agua. No ahora tenemos acceso. Solo para citar, acceso al agua. Derecho lo tenemos todos. Ahora acaban de anunciar una reforma constitucional para dejar explícito el derecho al agua en la Constitución. Bienvenido. Y te puedo asegurar de que vas a seguir teniendo el mismo problema de agua. O sea, es que es un tema de aplicación, es un tema de sistema también, para obligar a los que están al mando de turno para que de verdad hagan las cosas que deben de hacer. Yo quiero terminar nada más diciendo que nuestra Constitución es una de las mejores constituciones a nivel mundial en el tema de tener la parte dogmática, que es donde se consagran principios y derechos. Es más, esta Constitución en el artículo 1 le dio un sentido diferente a como veníamos en la del 62, porque pone al hombre, al ser humano, como en el origen y el fin del Estado. Claro. Allá no. Entonces creo que esa concepción filosófica en la parte dogmática de la Constitución marca un rumbo. Creo que no deberíamos de tenerle miedo a la discusión. Hay que enfrentar con cabeza fría, con la adrenalina baja, aquellos problemas. Y contraproponer. Pues claro, y solo te doy un ejemplo. ¿Por qué no tenemos que empezar a ver, dijéramos, los plazos constitucionales? Hay que establecerlos en la Constitución, que efectivamente se cumplan. ¿Por qué en algunos nombramientos está con una elección de 43 y en otros de 56? Creo que no tenemos que tenerle miedo a ese enfrentamiento ideológico, a ese enfrentamiento académico, pero abordarlo desde el punto de vista de los mecanismos que la misma Constitución establece. Entonces, para mis colegas abogados, creo que el problema constitucional nuestro ha sido como un tabú, ¿verdad? Con mucho temor. Pero creo que llegó el momento ya de ponerlo sobre el tapete de la mesa. Y hay un error. ¿Cuál es el miedo de la reelección? Si en Estados Unidos alguien pregunta acá, tenemos una reelección. No se trata de miedo, se trata de lo que dice en ese momento el tema. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? O sea, no es eso. En Estados Unidos puedes reelegirte, Trump va a la reelección, ¿no? Sí, Estados Unidos es una democracia que tiene los suficientes límites al poder. Aquí las democracias latinoamericanas no lo han tenido, y lo que están evitando es que se entronice un dictador, y precisamente para eso se ponen los límites. Lo que sucede es que quizás el debate de quienes se oponen a una reforma a la Constitución, a una reforma profunda, revisarla en todos los aspectos, es que no están haciendo una contrapropuesta, sino que solamente se cierran a que no hay que reformarla. O aclarando el término de un periodo de por medio, que creo que eso dice la Constitución, pero lo establece, ¿no? 10 años, 2 periodos en pero este caso. el tema es que creo que caemos en un error, es que nadie está hablando ahorita de reforma. Claro. Si la reforma va a llegar en su momento a un si el expresidente sale de la cárcel, él podría, si recupera sus porque derechos, todavía él podría ser presidente de nuevo, pues, porque si pasaron 2 periodos, 3. Puede ser candidato. Puede ser candidato. No, porque la Constitución te dice que no hayas perdido los derechos constitucionales durante X tiempo también. Claro. ¿No serán esos puntos que hay que clarificar en esa discusión? No, eso está claro ya. Pero es que mira, yo no sé si ya terminaste, Julio. No, ya. Es que en realidad el enfoque
pareciera ser de que como ya estamos en una inminente reforma constitucional, es más, de ponerse de acuerdo, ni siquiera va a ser en esta legislatura, sino que tendría que ser la que sigue, porque así lo establece, a menos que preceda un golpe de Estado. Entonces aquí se rompe el tema constitucional y puede hacer una constituyente el día siguiente. Entonces, esto que está haciendo el vicepresidente de la República lo pudo haber hecho la academia, lo pudo haber hecho una universidad, un grupo, hacer un proyecto, un estudio, un análisis y después utilizar los mecanismos que establece para implementar la reforma. Y termino, no confundamos el análisis y el estudio con el proceso para implementar una reforma, que esa es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa y no del Ejecutivo ni de ningún grupo. Te veo bien callado, Carlos. No, mira, yo por eso quería ver que hablaran, pero yo quiero dar mi posición. En primer lugar, que es importante aclarar que no es cierto esta falsa dicotomía que está planteando Marvin de que Nuevas Ideas quiere una reforma constitucional y el resto de la sociedad se opone. Eso es mentira. Eso es lo que ellos quieren montar con esta temática de una reforma constitucional. Antes que existiera Nuevas Ideas, antes que esta gente gobernara en el país, ya se estaban planteando reformas a la Constitución. Inclusive tú puedes ir a la Asamblea Legislativa y ahí hay una comisión que toque ese tema y que se llama particularmente sobre reformas constitucionales, donde hay iniciativas planteadas desde hace mucho tiempo por diputados, por políticos, por tanques de pensamiento, por organizaciones sociales. El tema es más en este momento electoral. En primer lugar, no hay que centrar toda la discusión en el tema de la reelección presidencial, porque primero no se puede, es imposible que exista una reelección presidencial. Querer poner eso como centro de atención en la discusión de la reforma no es importante. ¿Qué es a lo que voy yo? Hay que tener cuidado de los falsos juegos electorales con estas temáticas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo creo que no hay que tenerle miedo, como muy bien lo dice Marvin, a hablar de esto. Hemos vivido en este último año y medio una serie de violaciones constitucionales que claramente vemos que los límites, aquellos que creíamos que existían al poder y a la separación de poderes, como que se han estado transgrediendo esos límites. Creo que es importante precisamente que también discutamos sobre eso, como cómo ponerle límites más claros a la separación de poderes. ¿Para qué? Para que la democracia se fortalezca, para que la institucionalidad se fortalezca y no tengamos ministros que cuando se les antoja desobedecer a lo que le corresponde hacer según la Constitución, simple y sencillamente no lo hacen y no hay consecuencias. Responsabilidades más claras. Por ejemplo, Julio dice, no, el problema no es de leyes, siempre lo ha sostenido. Siempre lo he sostenido. Ajá, pero ¿y en qué momento pasamos por la guillotina a todos los funcionarios que han violentado la ley por omisión o por acción? Pero esa es aplicación, no es el problema de la ley. No, pero no solo es de aplicación, es el tema de consecuencias claras. No hay consecuencias. Yo te pongo el caso del director de la policía. Dos veces ha violado una orden de la Asamblea Legislativa. Pero eso no quiere decir que la ley es la mala, es la ineficacia de la norma. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Que debería estar siendo procesado. Pero no está siendo procesado. Bueno, ese ya no es el problema de la ley, ese es de la persona que requiere. Pero el fiscal inició un proceso, ¿verdad? Por eso lo nombran viceministro. ¿Para qué? Para darle inmunidad y darle fuero. Pero al final de cuentas, vienen y lo procesan. ¿Qué le toca a ese? ¿Cuál es la consecuencia que tiene? Está establecida en la norma. ¿Cuál? Primero, pues sanción, si es un delito de incumplimiento de deberes, tiene una sanción en el Código Penal. Ustedes tienen que entender que hay una tipificación. En materia penal hay una tipificación, que la conducta de la persona tiene que adecuarse a eso. Pero en el caso de la clase política, Julio, lo que se hace es darle largas al asunto. Pues sí, pero volvemos al punto. No es problema de norma. ¿Por qué no sos más claro a la hora de estas violaciones? La Constitución dice sobre los funcionarios que aquel funcionario que se niegue a asistir a una interpelación automáticamente queda destituido del cargo. No tiene que intervenir nadie. Pero la sanción no es por el hecho de lo que viene a decir, es por la negativa de la Constitución. Entonces, ¿por qué no hacer cosas así más explícitas? ¿Para qué? Para que se respete la institucionalidad y que no tengas que dejarle a un humano una simple valoración de estas cosas. Hoy te voy a hacer uno para que el vicepresidente tal vez toma ahí una sugerencia de verdad.
fíjense que sería muy, así como lo están planteando los dos expositores, para quitar discrecionalidades al momento de la parte constitucional, el hecho de que se pusiera de manera así literal, exegética en la Constitución, que esta no pueda ser interpretada, porque bajo el mecanismo de la interpretación de la Constitución, aquí se han ampliado o se han restringido, y bajo ningún concepto, porque vuelvo a insistir, la Constitución da los parámetros. Si yo interpreto una Constitución o dando más o dando menos, me vuelvo poder constituyente, y eso no está facultado para ningún órgano de Estado. Eso no tiene ninguna facultad. ¿Qué es lo que debemos de interpretar? La ley secundaria, por Dios santo, para ver si esta caja o no aquí. Miren, tú has visto, y aquí no se vulneró el artículo 85 de la Constitución, pues, vía que una resolución judicial, y eso habilitaba a modificar la Constitución. En mi criterio no, sin embargo se hizo. ¿El fin es bueno? Sí. Si me preguntas a mí, yo considero que hay partidarios, sí, pero el mecanismo que se utilizó para ampliar el 85 no lo comparto. Pero aquí viene entonces, digamos, la interpretación por parte del pueblo. ¿Por qué? Si es bueno esa interpretación que hizo la Sala de lo Constitucional para los no partidarios, ¿por qué los diputados nunca se atrevieron a armonizar la Constitución con esa sentencia para que no con pasara, mucha más razón en tu tesis, e incluso ampliar los no partidarios a los consejos con municipales, mucha más razón, y ampliar el no partidario al presidente de la República? Yo no estoy discutiendo que no es bueno, te dije que yo comparto. Yo sé, pero ¿por qué no lo han hecho los diputados? ¿Qué pasaría si aquí? Bueno, ¿por qué se niegan la a misma eso? Constitución te establece que... Ahí es el origen de la crisis política, fíjate, en la representación, porque quienes nos representan no interpretan de acuerdo al espíritu, a la voluntad. Pero eso no implica que tengas que cambiar el modelo de representación. No sé, pero es que algo hay que hacer. Tú querés, ok, como no sirve la representación, ese sistema, vámonos a uno participativo, a que le vamos a consultar todo al pueblo. Así crucificaron a Jesucristo, Marvin, por andarle preguntando al pueblo. Pues sí, mira, entonces no le preguntemos al pueblo. No, como no, pero hay que tener cuidado en qué, vea. Después se arrepienten. Entonces, y pagan las consecuencias. Hay reglas básicas. Preparar al pueblo, educarlo, invertir en educación, para que la gente no caiga. Son procesos. Claro. No llevamos 200 años. Empecemos a educarlo. La educación, Carlos, la salud y la economía no se hacen en por decreto. Carlos, el plebiscito, ¿tú no estás de acuerdo en que se establezca un plebiscito? Referéndum. Dependiendo los hay temas, modalidades, iniciativa ciudadana. No, es que el tema es que Marvin lo que estaba planteando al inicio es que aquí, cada vez que hay que tomar una decisión de implementación, hay que consultarle al pueblo. ¿Vea? Entonces, es que esos modelos de participación y de representación, al final de cuentas, terminan destruyendo la misma democracia y terminan afectando a la misma población, porque el pueblo es manipulado fácilmente. Todo está relacionado con el pago de impuestos. No, señor. Si vos a mí me vas a cobrar impuestos, y después no querés que yo pregunte o opine cómo vas a gastarte ese dinero, entonces deja también al libre arbitrio si yo pago o no impuestos. No, es que entonces mira, mejor cerremos el libro y nos vamos a la casa. Es decir, tienen que haber, mira, es que vivís tú mismo estás planteando cosas de que este gobierno, mira, se ha rendido cuentas de todo el dinero de la pandemia. Ya le tocará rendir en su momento. Mira, ya le tocará rendir en su momento. Cuando les dé la gana. Bueno, hay que entender. O cuando haya leyes que los obliguen. Es que hay leyes. No las cumplen. Decir que el problema, por millonésima vez, cuando haya funcionarios, no es de ley. Corrijo. Cuando haya funcionarios que hagan cumplir esas leyes. Bueno, pero entonces el problema no es del sistema, es de las personas que llegan ahí. Ahí es donde debería la ciudadanía de estar bajo el Cristo. ¿Quién nos va a llegar a gobernar a este país? ¿Quién nos va a representar en el órgano legislativo? Hoy van a tener la oportunidad de escoger de esa sábana, por lo menos de los 24 en San Salvador, que van a ser 248 si van los 10 partidos políticos. Hay una sábana para escoger. Hay una culpa que deben de hacer. Mira, en 200 años, Julio, 180 años ha gobernado la derecha este país. 180, de 200 años.
20 años ha gobernado lo que se puede llamar la oposición. Pero en un año puedes destruir lo que en 180 años pudiste haber hecho. En 180 y en esos 20 años los compartió él ahí. Esos 180, no, los de los 20 son de los 180. No, por eso. Pero de los 20 de la derecha que dice que compartimos ahí, estuvo él presente. Los 20 son de los 180. Ya cuando salió ya no. El punto es que te voy a decir, en 180 años la derecha no pudo educar al pueblo para que no lo manipularan, como tú decís. En 180 años la derecha no pudo crear funcionarios que aplicaran la ley y crear institucionalidad. Es que yo lo que no escucho de las élites, quienes han manejado este país 180 años, es primero el mea culpa, de que diseñaron esta constitución y este sistema para quien esté en el gobierno. Y hoy les molesta que como ellos no están en el gobierno, quien está en el gobierno está usando los mismos métodos que ellos pensaron en 180 años. O sea, les están dando. Y que como aquellos lo hicieron y era malo, este tiene derecho a hacerlos también. Es que no. Eso estás diciendo, no han cambiado las cosas. Ya. O sea, vamos a seguirlos usando, no hay que cambiarlos. ¿Y qué le vas a pedir al otro entonces? Si ahí están las leyes. Pobrecito, sí. Tú tienes razón. Es que ahí se cometieron errores, nadie puede negar los errores. Y El Salvador no es una isla, o sea, este es un tema general del mundo y de las sociedades, hombre, no estés inventando. No, pero ¿cuál es nuestro sistema político? Primero reconozcan que en 180 años crearon las Reconozcan, condiciones. dice, si vos sos parte de esos 20 años que estuviste en Arena, hombre, tiene más responsabilidad. deja de estar hablando paja. Él fue viceministro, fue del gobierno, yo era militante. Yo nunca lo niego. Y a mucha honra. Vos solo aplaudías. No, pues sí, yo estaba en la comisión de bulto. Pero no desviemos el tema. El país vive en un sistema político democrático, republicano y representativo. Eso es lo que dice este libro. Si eso no funciona o si eso está mal, pues hombre, cambiémoslo. Pues. Para eso sirven las elecciones. Espérame, solo vamos a terminar la idea. En el caso de la representación, también el pueblo tenemos mucha responsabilidad. Uno, porque no van a votar, y los que no van a votar también tienen su responsabilidad por no haber hecho. Claro. Y los que van a votar, porque ellos definen quiénes son. ¿O qué crees que los que llegaron ahí a la asamblea como diputados son producto de la decisión y la gracia? Tú lo has dicho también en otra oportunidad. Nosotros no elegimos, nosotros votamos. Pues entonces, las cúpulas, fíjate, y aquí fíjate, hasta Nuevas Ideas cayó ya en la onda de las cúpulas, de las cúpulas, de decir no, queremos que estos sean los candidatos, estos no convienen, ¿verdad? Y ya cayó Nuevas Ideas en el mismo problema de Arena y del FMLN, de ver que vayan los que convienen y no los que deben de hacer los cambios y están comprometidos con los cambios. Entonces, el sistema está diseñado así, Entonces, la cólera pero es ese no es el problema del partido. Exacto, es el problema, del dirigente que toma las decisiones. Porque y no es ni un problema de la Constitución tampoco. Porque exacto. Pero ahí el problema vuelve a surgir otra vez a la larga en la representatividad. Está bien la representatividad. Dejemos los mecanismos más definidos. ¿Cuál va a ser al final la responsabilidad de no haber ido a las 3 citaciones de la Asamblea Legislativa? Ninguna, no va a haber ninguna. Pero sí, lo de la interpelación, si no llega, tal que el ejemplo que tú pones, queda depuesto del cargo. Entonces, ahí sí van a tener que ir. Cualquier interpelación, van. Entonces, esa es una situación que debe de crearse. Es que tenés que ver los pros, Marvin. ¿Cuál es el problema? Tenés que ver que tampoco la interpelación no sea el instrumento en un momento determinado también para ir en contra de un partido o contra un gobierno determinado. ¿Cuál es el problema si en Yamabal a la comunidad ya se les ocurrió que el alcalde es malo, no les gusta y quieren hacer un referéndum revocatorio para quitarlo del puesto de alcalde? Si aquí en San Salvador la gente ni se entera lo que pasa en San Antonio el Mosco, ¿verdad? ¿Y quién dice que eso es un problema? Entonces, no, pero es que ese mecanismo no existe. Pues sí, pero ¿quién dice que es un problema? El referéndum revocatorio debe de estar contemplado en la Constitución. ¿Qué tal si hay un diputado? ¿Cuántos años tenemos de estar hablando de ese tema, Julio? No, años. Sí. Pero además,
creo que para meter el referéndum tendría que ir amarrado a ampliar los plazos, porque eso funciona cuando los plazos son, dijéramos, muy altos. Pero un alcalde que dura tres años, tener la oportunidad fácil para poder evaluar la gestión. Aquí viene el punto de que estar en permanente elección envenena el ambiente político, impide que se hagan cosas importantes. Ampliemos a la Constitución entonces a 5 años el mandato de los diputados, el alcalde y el presidente, y que siempre haya elecciones generales. Quiero terminar nada más el planteamiento. El problema sí son partidos, sí son. En realidad este es un llamado de reflexión a toda la sociedad. Es que somos la sociedad salvadoreña, son las personas, la que está polarizada, la que nos gusta ver que alguien esté caído, la que nos alegramos de mala gente. Lo llevas en el ADN, que al robo le llamás cachería, aquel que está en 2 filas y sale un tercero, Vivian, entre para mí que es a pasarse una reforma sumamente importante. Una reforma sumamente importante en la Constitución para mí es la ampliación del plazo del fiscal. Yo nombraría un fiscal, así como los magistrados de corte, 9 años. Eso le daría la suficiente autonomía, la suficiente autonomía para que no le importe quien esté gobernando para aplicar la ley como corresponde. Hablemos de esa propuesta porque te la he escuchado varias veces. Vamos a hacer una pausa, gracias por estar con nosotros. Aprovecho invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio TV Digital hoy a las 7 de la noche, hoy viernes, no mañana sábado. Esto es debido a la cartelera mundialista de la liga, que en 107 Fuegos se tiene desde tempranas horas de mañana sábado. Así es que el programa en directo con Ernesto López Radio estará este día a las 7 de la noche. En la primera parte del programa estará con nosotros Héctor Silva, candidato a alcalde de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Ahí está. Esa es la primera parte de nuestro programa. Héctor Silva, nieto sería ya no es hijo, es nieto, ¿va? Héctor Silva, nieto, sí estará en la primera parte del programa. En la segunda parte estarán las candidatas a diputadas Beatriz Olmedo por Arena y Belén Osorio por Cambio Democrático, ambas también diputadas. Así es que será interesante el análisis que vamos a tener hoy, 7 de la noche. No se lo pierda a través de 107.7 Fuego, estación que pertenece también al grupo radial Megavisión. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos como siempre la participación muy activa de cada uno de ustedes en este programa. Es correcto que la Constitución dicta que debe de haber un sistema político democrático representativo, pero cuando los partidos políticos pierden la representación del pueblo y se vuelven grupos de interés en vez de representar del pueblo, distorsionan la democracia, dice Paul Steiner. ¿Qué piensas, Carlos? Totalmente de acuerdo, pero el problema no sigue siendo el sistema. Y no es la Constitución. Ni la Constitución. El problema son las personas que llegan a ocupar los cargos Lo hemos dicho, nosotros no elegimos. En antropología, la ciudadanía votamos. En antropología se dice, el problema no es El Salvador, son los salvadoreños. Si los salvadoreños se van del Salvador, este sería un país. Y que vengan los mexicanos. Es lo que estás diciendo. Es decir, ¿a dónde es el tema? Que siempre, por eso dije, el problema al final ni siquiera partido. La sociedad salvadoreña tiene que reflexionar. Tenemos que entender que hay que volver a los principios en los cuales fuimos educados muchísimo. El respeto a Dios, el respeto a los mayores, el saludo, ver las escuelas. Miren, señores, la casa ayuda para inculcar los principios morales a los niños. Las escuelas sirven para enseñar a multiplicar y a sumar. Interesante. 9 años para el fiscal proponías tú. Otros proponen que no debe de haber reelección, no más de 3 para diputados. Ahí hay una visión que hay que revisarla. Me había quedado contigo, Carlos. Pero que hay una visión. Es que se supone que los diputados y los alcaldes pueden ser reelectos. Es una visión de teoría del Estado.
Sí se puede, no se puede. Se ha optado porque Yo creo que eso está bien mientras no mejoremos la calidad de la representación. Y hay un poder, o sea, el diputado es una persona que no tiene como el poder, digamos, claro. Bueno, ya vimos que los diputados ni siquiera a la policía ni a la Fuerza Armada pueden mandar. Pero aquí hay diputados que tienen 35 años de estar en la Asamblea. Sí, la gente los elige. Pero la gente... ¿Es problema del sistema o de quienes lo designan por primero eso, y quienes lo avalamos manteniéndolo? Por eso dice alguien, este diseño por el cual se constituyó la Constitución, valga la redundancia, está precisamente para proteger todo eso. Pero es que no, mira. Hay una diferencia entre el poder que tiene un diputado y el poder que tiene el presidente. Claro, y por eso se limita el poder. Ajá, tiene que ver con eso. Yo no digo de que no se pueda pedir que solo sea un periodo, 2 periodos, ¿verdad? Pero tiene relación con esa visión de teoría del Estado de que no es lo mismo un diputado que el presidente de la República. Mira, yo creo que aquí en el país lo que tenemos, y Julio lo dice a cada rato, es un problema de aplicación de leyes. Es un problema de que no hay consecuencias a las violaciones de las leyes. Y lo hemos dicho miles de veces con ejemplo y creo que todos los salvadoreños lo tienen claro. El mismo salvadoreño que aquí va en el carro, se come algo y lo tira a la calle, cuando va a Estados Unidos y no lo hace. No, desde que el chelito está allá en migración y le dicen y pasa 10 años en Estados Unidos y se porta bien y se comporta como corresponde, paga los impuestos, no viola las leyes, y es viniendo aquí en el aeropuerto y empieza a transgredir todas las leyes. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias, porque nadie aplica las leyes como corresponde. Ahí deberíamos de comenzar, y es donde insisto, ¿quiénes son los organismos contralores y los organismos que aplican las leyes y que para que los ciudadanos tengan consecuencias? Es la policía, es la fiscalía, en los otros casos de la institucionalidad, la Corte de Cuentas de la República. Creo que esas instituciones salvadoreñas son las que debemos de, uno, mejorar los mecanismos de selección de los titulares y aumentar los plazos de permanencia de esos organismos y darles herramientas suficientes. Cuando todas estas instituciones tengan la fortaleza que corresponde, ahí vamos a ver a una sociedad comportándose adecuadamente. Pero no es un tema de constitución. Tiene mucho que ver, digamos, fíjate, esa conducta que ustedes decían, tiene que ver con la impunidad, ¿verdad? Aquí hay una cultura en el país de impunidad. Y como está tan enraizada, algo pasa que cuando a mí me nombran funcionario o diputado o tengo poder, como que también recibo esa misma impunidad. El manto de la impunidad en la que yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Entonces es una cuestión que está tan intrínseca en la cultura latinoamericana, no solo es, digamos, vea salvadoreño. Pero ¿qué te parecería si mejoras la calidad de la representación? Sí. Si mejoras la calidad de diputados. Pero eso es vía ¿qué? Vía de perfeccionar los mecanismos institucionales de los partidos políticos. Al pueblo eso no le interesa, fíjate. Yo creo que calidad, sí. No, fíjate que no, porque no tendríamos la calidad de diputados que tenemos, y en el caso a los funcionarios no tienen la calidad o las calidades o las competencias, por eso te dije, la gente les exigiría más, pero la gente... hay una cuestión, un elemento interesante que está metiendo lo de las redes sociales, el internet, que lo discutíamos hace un momento, que tú decís que no tenés redes sociales y que es bueno y es malo, ¿va? Y es el hecho de que las redes, el internet está poniendo una cultura de la violencia, del grito, de la estupidez. Entonces, es decir, hoy interesa más cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo. Y no importa si el contenido que yo estoy diciendo está lleno de insultos, es mentira, grito. Fíjate, a la gente le interesa más, fíjate bien, eso, que vos hagas un bonito TikTok y no que tengas, digamos, las calidades para administrar la cosa pública. Yo te dije de que en la casa se inculcan los principios. Gracias a Dios, todavía hay una generación que estudió ingeniería, que estudió medicina, sino que doctores estuvieran atendiendo en este momento. Yo creo que hay que tener un rescate nuevamente a volver a los orígenes de nuestra idiosincrasia como nación.
¿Por qué? Porque el hombre es producto del niño, Ahora, por Dios santo. voy a decir algo, mira, no haber terminado una carrera universitaria no es ni bueno ni malo, es una circunstancia personal. No, pero es que me refiero... Pero también sabes qué es lo que corremos peligro aquí, con eso que tú estabas diciendo, que es muy, muy cierto lo que tú decías. Es que pareciera ser que es más importante otras cosas que tener una carrera profesional. Entonces, y eso también es el internet el que nos está metiendo esa idea. O sea, es decir, es que por muy influencer que tú seas y miles de seguidores que tengas en internet, hay una realidad. O sea, cuando te enfermas no vas a ir donde el brujo, ¿verdad? Vas a ir donde el médico, y vas a ir quizás donde el médico que se graduó con buenos honores y que tiene buenas especialidades. Eso está como la conducción temeraria, que la gente no determina el problema que es manejar hasta que se lo jalan y pasa 3 días metido allí en la Bartolina, 3 días en la fiscalía, más 3 días en los tribunales. Hasta que pasan 9 días, entonces entienden lo que es conducir bajo esos efectos. Dice el vicepresidente de la República en el periódico, el Diario El Salvador, que es el periódico oficial del gobierno. Quienes se oponen a la reforma a la Constitución son los que no quieren transformaciones reales en el país. Perdón, no sé si transformaciones en el país. Bueno. Pero es que ese es el tema. Yo te lo aclaré cuando empecé a hablar. Eso es una falsa dicotomía que este gobierno está queriendo poner en la mesa. Es que no hay oposiciones a una reforma constitucional. Hay discusiones sobre las temáticas que quieren reformar o plantear. Y vuelvo a insistir, invito a todas aquellas organizaciones que han venido trabajando en este tema, a los tanques de pensamiento, a la sociedad en general, que presenten también una propuesta. ¿Para qué? Para reformar también aquellos aspectos importantes. Que vas de candidato en Arena, ¿por qué no lideras una propuesta de reforma constitucional de la bancada de Arena para la próxima legislatura? Hay suficientes instancias a donde esto se debe discutir con los especialistas yo sí voy a hacer una propuesta. Que en realidad hay mecanismos. Como la reforma al final se va a llevar en la Asamblea Legislativa, porque es la única que puede hacerla, también es importante escuchar quienes, o sea, dicen no, esto sí. Pero no hay oposición. Una cosa es que discutamos sobre algunas temáticas que alguien quiere plantear, y otra cosa es que digan que hay una oposición a reformar la Constitución. O sea, tú planteabas un tema básico de la Fiscalía, es decir, mira, hay que subir de los 3 años a 9, planteaba. Hay que ver los pros y hay que ver los contras. No solo es el tema del plazo, yo también miraría el tema de la edad. ¿Por qué razón? Una persona, ¿cuál es, dijéramos, el requisito constitucional para ser fiscal con respecto a la edad? Está hablando de 35 años. Es decir, cuando en materia judicial necesitas experiencia, necesitas acumulación, que peine canas para poder discernir, observar quiénes son los jueces en Estados Unidos de la Suprema Corte. Es gente con una gran experiencia, con trayectoria. Es más, yo miraría. Igual pasa con magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pero además, fíjate, son nombrados del periodo, para toda la vida. ¿Va? Sí, pero hay mecanismos de control. Claro. Pero además del periodo, no solo es el tema de 9 años, sino también otros requisitos, como esas elecciones de segundo grado califican esa competencia notoria, qué trayectoria hay en el... Yo puedo ser abogado. Ahí es donde insisto, el proceso de selección también hay que entrar a tocarlo. Hay que entrar porque muchas de las decisiones, mira, aquí ha llegado gente a unos puestos por obra y gracia, porque no tenés otra explicación, eso se le conoce o porque como... son en el momentito instrumentos de los partidos políticos pero ahí tenés el resultado. Se le conoce como la paradoja de la vaca en el techo. ¿Sabes? Porque cuando quizás tú ves, en lugar de vaca, mejor por no porque ofender. Cuando tú ves a una vaca en el techo, te preguntas cómo llegó ese animal allá arriba. Lo mismo decir de algunos funcionarios. No, aplica para todo. En toda la política. Pero creo que ese es un tema que debería estar discutido. Por eso te digo, fuertemente. Para mí, ese es uno de los principales elementos en una reforma constitucional. Mejorar la institucionalidad de este país. ¿Cómo?
Mira, vea, teniendo mejores personas. Solo quiero Deben de terminar renunciar, para dejar entonces, planteado. los grupos de interés deben de renunciar Pero a ¿por qué querer hay que el grupos de fiscal sí, pero responda si a mis un fiscal, intereses oye, y no voy a poner a uno imagínate, que nos va a venir a amarrar a todos, ¿quién? ¿verdad? No, porque Yo hay quisiera uno mecanismos. que los amarre a todos. Sí, exacto. Yo sí lo quiero. sí. No, yo no solo que los amarre. Tómense un vaso de agua. Yo para que estoy de les baje, acuerdo de poner la para que les guillotina baje. en la Plaza Ese Libertad. ese no es el planteamiento. Tenemos que poner la guillotina en la Y Plaza te sacrificamos a vos primero. Espérame, yo quisiera Empezamos por los malos políticos. A ver, ordenémonos un poco. Yo quisiera que retomáramos el tema en el sentido que lo que tú estás planteando hay que verlo con lupa, y no solo para el tema del fiscal. Por ejemplo, una persona que es joven, de 40 años y que tiene la posibilidad de llegar a la fiscalía, ¿tú crees que el primer año que llega para conocerla, el segundo año, que es cuando empieza a agarrar el ambiente, ya el tercero va para afuera? ¿Qué proyección institucional puede tener? Porque la fiscalía es vertical. Y dos, quizás lo más importante, si ese fiscal tuviese ya una edad, por no decirte próximo a jubilarse, ya tiene su vida hecha. Pero todo un muchacho que está proyectando su carrera, ¿vos crees que se va a animar en 3 años a tocar las fibras sensibles del poder? Si efectivamente eso trae consecuencias. Por eso es que hay que ampliar esos Solo plazos. un fiscal se ha reelegido en este país. Solo uno de todos los que han pasado. Solo uno. Y se reeligió estando en el hueso, porque una vez salido del hueso, nadie. Al día siguiente, por obra y gracia. Yo te puedo asegurar, Julio, que el día que amplíes ese plazo, vas a tener solo con ese punto diferentes comportamientos. Ok, me voy a una pausa. Roberto Barriere dice, Ernesto, debería de haber una escuela de formación de servidores públicos. Claro. Y que hubiese, dice, una nota mínima alta para poder optar a un puesto público. Te quedas sin funcionario. En países desarrollados entras a un puesto público por capacidades y oposición. Se llama oposición. España. Chile tiene ese. Muchos países desarrollados. Bueno, aquí también se supone que hay oposición, porque te entrevistan, aquí sus no. comisiones de puro fatoche. Porque Me voy a la pausa comercial y regresamos con otro tema. Sigue la discusión con relación al dinero que debe de existir para el FODES, para las alcaldías, y ahora resulta también que el día de ayer, tras la visita que hizo el ministro de Hacienda, los trabajadores sindicalizados le increparon, le gritaron y le pidieron que por favor destinara ya la partida, porque no hay dinero para pagar nuevamente los salarios en la Asamblea Legislativa. Aumenta tensión por salarios de la Asamblea, ahí está. Hacienda pide redistribuir 52.6 millones de dólares en préstamos del BIM. Sigue la situación igual como venía en los últimos días. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con más información. Wilber Escobar, lo siento por decir la verdad, pero la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales solo se dedica a bloquear propuestas que no les favorece. Ese es en relación a los temas que estábamos abordando anteriormente. Bueno, señores, sigue la situación difícil para las alcaldías. No hay dinero para poder darles el FODES. El día de ayer el ministro se apersonó a la Asamblea Legislativa y los trabajadores le increparon incluso que también no hay fondo para pagar salarios de los trabajadores en la Asamblea Legislativa. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver, Julio. Bueno, yo creo que el tema de salarios, incluso toda la legislación le da una protección a los ingresos de los trabajadores porque es su única fuente. O sea, el salario incluso es considerado un crédito privilegiado, ¿verdad? Que tiene y goza de toda una protección, ¿verdad? Creo que ya llegó al límite. Yo vi el día de ayer algunas de las actitudes, ¿verdad? De los empleados de la Asamblea Legislativa cuando hacen un planteamiento, decirle, miren, ya llegamos al tope,
O sea, del aguante, pues se acabó el tema. Yo no sé si esta medida, ¿verdad?, tiene a su base, dijéramos, una realidad. Independientemente cuál sea la causa, el motivo o la circunstancia que implique el no pago, eso no puede seguirse dando más. Los trabajadores tienen derecho al salario. Yo sé que mucho está cuestionado, muchos han llegado ahí en una forma no muy adecuada. Sí, pero ese no es el problema, ese problema está en todo el Estado, sí, no solo ahí. Pero esa es la percepción que sí, tienen, pero ¿verdad? Y como problema... estos son pocos, entonces, creo que esto hay que retomarlo. Yo no puedo compartir ninguna decisión. Ahora será el Ejecutivo el que va a determinar si tuvo o no tuvo, si la acción fue política o fue en realidad porque no hay dinero, ¿verdad? Entonces, al final de esto, al trabajador no le interesa ninguna de las dos causas. Al trabajador le interesa que le paguen. Y yo creo que ya el ULE topó. Si se estira un poquito más se va a reventar y eso no conviene. Y es que el problema, Julio, el problema no es aislado con la Asamblea Legislativa. O sea, es un problema más grande y denota una estrategia política del gobierno para boicotear de alguna manera los ingresos de aquellos opositores ¿Pero qué a ellos? con eso? Al contrario, ¿cree que esa gente no se le va a revenir al Estado? Es una medida de presión. Si es que no es primera vez, el ministro cada vez que llega a la Asamblea y le preguntan, le vuelve a decir a los empleados: díganle a los diputados que nos aprueben los préstamos. Díganle a los diputados que nos aprueben los préstamos. Siempre denota el mismo chantaje de meterle presión a los diputados vía que los empleados se les pueden tirar encima. Pero está bien claro que los empleados saben que no es así. Los empleados a quien increpan es al ministro, si es una estrategia, porque saben que está jugando con eso. Mira, pasa lo mismo con los alcaldes. 4 meses ya de que el FODES está siendo retenido, y lo digo así con esa claridad, retenido por el gobierno. 75 millones del préstamo del BID que los tiene en la gaveta el ministro y que no se los quiere dar a las alcaldías. Al ministro de Hacienda le toca también darle calificación a las alcaldías para hacer unos empréstitos que las alcaldías tienen todo el derecho constitucional de hacerlo y tampoco les da las calificaciones. Hay un boicot. ¿Para qué? Para hacer que los alcaldes queden mal y que no puedan hacer las obras. ¿Por qué no lo denuncian los alcaldes? No, los alcaldes ya fueron a la fiscalía, ya fueron a hablar, a pedir audiencia con el presidente, han ido al ministro, o sea, están en los medios de comunicación, pero es importante que el ciudadano entienda, ya son 4 por 4, 16, 160 millones de dólares que no le transfieren a las alcaldías. ¿Para qué? Para hacer las pequeñas obras en las comunidades. O sea, es que el dinero es para hacer inversión pública, para eso sirve. Los 75 millones también. El gobierno anda pidiendo préstamos para sufragar toda aquella caída de los ingresos que ha tenido con la pandemia. Pero esa es una realidad. No, por eso. Y las alcaldías no han sufrido una baja de ingresos. Ajá. Y el recurso que necesitan entonces se lo bloquea porque no le dan el FODES, no le da los 75 millones de los préstamos del BID y tampoco le da calificaciones para que puedan buscar soluciones de préstamos para salir. Esto es político. Esto se miraba y la gente tiene que entender que es un boicot político. Antes que entremos al tema político, es realidad el tema de los ingresos del Estado. A mí lo que me preocupa es que la única fuente para poder financiar FODES, para poder financiar, solo tiene un solo origen: tributos o impuestos. Son esos dos. O sea, o deuda, pues, pero eso lo veo imposible por el nivel de endeudamiento que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tenés tributo, ¿qué es lo que te va quedando? Impuestos. No lo puedes hacer porque estás frente a una elección, que políticamente eso no es viable. Pero tarde o temprano va a haber necesario de enfrentar el tema impositivo. Por más que querrás decir no van a haber impuestos en este país, yo no veo otra forma de cómo, aparte de la estrategia que pueda tener el Estado de la evasión, de la elusión, del contrabando, que son acciones puntuales que van a ayudar, pero no para financiar 7,000 millones de dólares. Entonces, lógicamente, va a tener que recurrirse o a empréstitos, a deuda, o va a tener que recurrir, dijéramos, a mayores impuestos. Es más,
lo sabemos los que estamos aquí sentados, que nosotros estamos sometidos a la voluntad de los organismos internacionales, donde ahí son by the book, es decir, o vos me cumplís esto o no hay esto, así de sencillo. ¿Me explico? Yo creo que este es de reflexionar. Estamos en la época de las vacas flacas. Aquí tienen que haber medidas, no solo por la vía del ingreso, sino por la vía del gasto en todo el Estado. Hay que revisar gastos en materia de vehículos, gastos en materia de combustible, en viajes. Bueno, hoy menos mal no ha habido por el tema de pandemia, en gastos de celulares. Todo eso tiene que haber una política de austeridad a nivel del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a llegar. Lo que yo siempre he dicho. Por más cosas que nos puedan decir, la realidad se va a terminar imponiendo en este país. El problema es cuándo. Y ahora, yo creo que es más temprano. Ahí está donde se increpó diciembre. la diputada Carla Hernández, se estaba increpando también a él. Pero la relación es política ahí. Por eso. Yo lo que creo es que, si es político, parte del elemento político, ¿cuál va a ser la respuesta política de las alcaldías? No dijeron que iban a cerrar las alcaldías. ¿Por qué? Pero con eso no solucionas nada. Eso es parte del caos nada más. Otra protesta, toma de démosle calle. fuego al país. No es solución. ¿Qué ganaría un alcalde con cerrar una calle? Sí, genera uno, pero genera más problemas, y yo creo que la causa que tiene a su fondo validez termina siendo negativa. Pero aquí es donde yo vuelvo a insistir, Julio. La institucionalidad es la que debe de funcionar Ahí te vas a quedar. y con celeridad. O sea, vuelvo a insistir, mientras la Corte de Cuentas no resuelva rápido esa auditoría al Ministerio de Hacienda y que le traslade esa información al fiscal para proceder como corresponde, no vamos a solucionar este problema, porque es un juego a seguir escondiendo el dinero y a seguir peleando políticamente. Si la institucionalidad funcionara y la Corte de Cuentas hiciera su trabajo como corresponde y que lo hiciera rápido, ya se hubiera sabido de que el dinero está ahí. Y entonces, al estar, el fiscal puede procesar a un funcionario que se niega a hacerlo. Ya intervino también la Sala de lo Constitucional, pidiendo el informe y dictando medidas cautelares contra el Ministerio de Hacienda. O sea, es Bueno, que pero dijo el ministro de que iba a cumplir con la resolución. Eso lo por dijo eso, públicamente. pero ya tenés 3 días de no trasladarle el dinero nuevamente a la Asamblea y seguís en el mismo juego político de decir que no hay dinero. ¿Cómo vamos a saber si hay dinero o no hay? No sé, yo no Abramos la gaveta y contémosla. ¿A quién le corresponde? A la Corte de Cuentas. Nada más. O sea, si la Corte de Cuentas no hace su papel, vamos a seguir en este juego de dime que te diré. La eligió Arena y el FMLN. No lo sé quién la eligió a la Asamblea como corresponde, Pues sí. como corresponde en la Constitución. Así fue No, electa. de acuerdo, pero con los ¿Verdad? votos. Así como se eligió al presidente de la República de la misma forma como la Constitución lo ordena. No, pero en ¿verdad? este caso fueron dos fuerzas políticas que eligieron esa Corte. No lo sé, o sea, yo le estoy demandando, al titular, a los 3 titulares de la Corte de Cuentas, que hagan su trabajo. Sí, ¿no? A los funcionarios, tú tenés razón que es una realidad política la que vos estás planteando, ¿verdad? Cómo se eligen los funcionarios. Pero puede ser que es cierto lo que tú te estás diciendo, que los eligió el FMLN y Arena. Con los votos de los diputados. Y así establece la Constitución. Pues, y los que están ahí, pues, son los que están en la Asamblea. Pero yo no voy más a eso. Yo voy a que ahora, una vez electos en los cargos, que cumplan su deber. Ustedes juraron cumplir con la Constitución, no hay ningún partido político. Y ese, por lo menos ese es el deber ser o la aspiración que todos tenemos. A ustedes los vamos a juzgar por sus decisiones. ¿No te acordás que con el Ministerio de Agricultura en medio de la pandemia pasaron 3-4 meses que querían llegar y no lo dejaban ni entrar, y no dijeron ni pío? Pero ahí es por... Hablando de la Corte de Cuentas, bueno, se ha señalado también nuevamente al expresidente de la institución, Hernán Contreras, ¿verdad? Claro, ya está judicializado el caso. Ya está de eso. Sí, ya está presentado. Vámonos entonces a la pausa. Cuando regresemos, nuevamente controversias por el tema de los archivos que un juez está solicitando al Ejecutivo del caso Mozote. Vamos a hablar acerca de ese tema cuando volvamos después de esta pausa comercial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé si cerramos el tema que teníamos anteriormente y pasamos a conocer esta nueva solicitud y de tiempo que ha dado un juez en el caso de tener acceso a los archivos militares en torno a investigaciones que se hacen en el caso Mozote, Marvin. Ahí está, juez vuelve a pedir archivos del Mozote, ha dado 5 días hábiles al presidente Bukele para realizar la entrega, pues los documentos mostrados en cadena nacional no aparecen. Fíjate que hay una cuestión interesante en esto que creo que el Ministerio de la Defensa debería de tomarlo con mucha seriedad, porque se ha querido dar a entender que el juez está de manera arbitraria queriendo pedir archivos y que no se quieren abrir porque se podrían conocer planes secretos militares actuales. Hay un interés tanto de los afectados como de las partes acusadoras en corroborar un informe que se envió en un momento determinado cuando al parecer el viceministro de la Defensa era abogado actual. El viceministro de la Defensa actual era abogado de algunos militares que están procesados en el caso del Mozote, donde se exoneraba a unos militares y solo se responsabilizaba a militares ya fallecidos de haber participado en los operativos militares en cuestión. Lo que quiere ver, digamos, los acusadores y todos los organismos involucrados es si es cierto que no hay en los registros militares los nombres de estos militares que siguen procesados y que sí participaron en la operación Rescate entre 1980 y 1985-86 en los operativos que se hicieron en Morazán. Entonces es importante que quede claro qué militares estuvieron ahí y al parecer se tiene la sospecha por parte de estos grupos defensores de los derechos humanos de que se pudo haber ocultado información para privilegiar a los procesados, sacándolos de su participación que efectivamente sí tuvieron y solo dejando a los que ya están muertos. Entonces eso es necesario que se aclare la participación, o sea, y tiene que ser y va a seguir eso porque hay ya una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ordena al Estado de El Salvador que investigue, que aclare y que haga pagar a los culpables de eso. Entonces lo que va a proseguir son que va a haber que pedirle al Departamento de Estado, que ahorita el Senado está discutiendo si se abren los archivos de parte de lo que tenga Estados Unidos en relación al Mozote para poderlos habilitar, y también una orden directa, que es lo que va a tocar de seguro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de El Salvador para que entregue esos archivos para verificar si los militares que se exoneraron participaron o no en esas acciones militares. Eso es serio, ¿verdad? Y eso la Fuerza Armada debería de aclararlo, pues, porque en realidad ese es el meollo de todo esto de que quieren entrar para corroborar, y obviamente la participación del viceministro de la Defensa como abogado defensor en un momento y ahora como viceministro de la Defensa, donde el departamento jurídico depende de él dentro de el organigrama de la... manipulando la se está protegiendo. Eso es lo que yo entendería. Es que lo que sucede... pero entonces hay que aclararlo, porque entonces los organismos de derechos humanos entienden... Porque lo que el juez está pidiendo, miren, enséñeme si hay o no hay. Eso es lo que se da a la para corroborar si los militares que no aparecen... Si existen archivos o no existen archivos. Pero es que se ha dicho, otro es de un planteamiento de defensa. Es que se ha dicho... El requerimiento judicial no es sobre si existen, es que le permita ver los archivos. ¿Para qué? Para comprobar cosas como lo que Marvin dice. Es que se ha dicho de que no habían archivos. Después se dijeron que habían unos. Sí, no, después se dijeron que se iban a entregar. Como este fue abogado defensor de los supuestamente indiciados, y ahora ostenta el cargo de viceministro y por lógica él es el jefe del jurídico, entonces está manipulando esa situación. Pero arriba del viceministro está el ministro, pues. Bueno. Es decir, si vamos a la parte jerárquica, o sea, no es lo mismo no darlo con una ocultación y ya no digamos con intención de manipular una prueba que puede ser conducente en lo judicial. Yo ahí sí la gente, no difiero. La gente que está en el proceso
cree eso, y por eso es la insistencia de entrar a Yo los vuelvo a registros. insistir algo. Que lo aclare, que Oíme. vos no podés imputarle a alguien un hecho sin tener elementos, Julio, y mucho menos desde darle la cualquier- oportunidad que lo diga. Desde cualquier punto de vista, sea lo que Marvin dice o no, tenemos un hecho concreto, ¿Sí? que es la negativa del ministro de Defensa, ¿verdad?, y del presidente de la República a obedecer una orden judicial para mostrar los archivos. Sus consecuencias tendrán. No, por eso. ¿Eso qué te indica? De que a pesar que eso sucedió en la 30 época años. del conflicto hace 30 años, esa institución, no, perdón, No quiero hables de la rectificar, institución, quiero hombre. rectificar. ¿Qué es el El error? mando podemos ir bien, de perdóname. esa institución está protegiendo algo. Eso es lo único. No hay otra, porque ese pretexto de que van a haber otras cosas, tú lo sabes, tú sos abogado, sabes cómo funcionan ese tipo de requerimientos judiciales. Eso es mentira, es imposible de que ahí vayan a haber otro tipo de secretos militares en una inspección de ese tipo. Pero ¿qué ganaría, el este gobierno si ni siquiera participó Por en la eso, guerra? entonces, ¿qué está protegiendo? Eso es lo que Por eso, no me hace sentido. eso es lo que denota esta negativa. Están protegiendo algo. Ni siquiera el actual ministro aparece mencionado. Pero entonces, ¿qué ¿cuál protege? podría ser No, pero el viceministro fue abogado defensor Pero de eso los es otra militares cosa. imputados. No, es Lo que que tú no digo- sabes qué sucedió en la Fuerza Armada en ese momento, que él estuvo ahí. Puede ser de que No algo, sé, o sea, algo hayan manipulado, pero puede no, ser, o puede sea, ser. O sea, hay una lógica común para hacer algo. Y te voy a Entonces, si decir- yo quiero y te voy a- proteger algo es porque yo puedo salir salpicado mira, de algo. Claro. te voy a Si decir, no, y te voy a decir una cuestión porque yo introduzco esta variante que las organizaciones de derechos humanos creen que hay que confrontar los informes que se han dado de los militares involucrados, y si es cierto que no tuvieron nada que ver y que casualmente solo los únicos responsables están muertos, Julio. Eso es lo que quieren ir a corroborar. Claro, Ahora pero bien, ese es el fondo. Yo estoy hablando ahorita de la pero forma. porque es importante y dejar claro que el viceministro actual de la Defensa fue abogado defensor de los militares involucrados, es porque la gente que ha muerto en el Mozote se merece el más mínimo respeto de parte de las autoridades y de nosotros como sociedad salvadoreña. Si O sea, nadie dice lo contrario, por yo no eso, sé. pero por eso mismo es que hay que ser transparente en eso. ¿Por qué se niega este gobierno Allí- entonces a abrir los allí expedientes? Espérame, no me mira, si yo solo estoy dando un punto de vista. Murieron hay que planteárselo a ustedes. niños. Yo lo que Hay toda una narrativa de cómo murió lo esa sabemos y gente. lo sabemos muy bien. Lo que yo estoy planteando Entonces es ya la parte basta formal. de no ser transparente y claros con eso. Espérame, yo no, la parte formal. ¿Qué es lo que dice la parte formal? Que vos estás diciendo, mire, está deslegitimado porque él fue abogado y como tal ejerce mando directo sobre eso. No es cierto. ¿No está el ministro arriba? Al contrario, entonces él debería de ser todavía mucho más Apartarse. diligente para Pues sí, poder... pero es que mira, la Fuerza Armada, ustedes lo saben, tienen, dijéramos, procedimientos operativos, hombre, ¿cómo deben de ver? Son verticales. O sea, y ahí las órdenes se cumplen, ¿me entendés? En ese orden Por de idea. encima de las leyes. ¿Qué es lo que...? No he planteado eso. Estamos hablando de la parte operativa interna del procedimiento a desarrollar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que ha dicho el juez. Yo ya le fijo un plazo, me la entrega, no me la entrega, pues tendrá la consecuencia que el juez determine. Lo que yo no te puedo Pero decir, siguen sin abrir los expedientes. Bueno. Pero entonces, este gobierno está protegiendo algo. No, pero es que dame la lógica. Sí, Dame esa es la lógica. de protección. Dame la lógica de la negativa, pues. No, ¿Quién hizo no el le está informe? diciendo que ahí está, pues. Te lo voy a decir. ¿Quién hizo el informe que exoneraba Yo no sé. a los... No, que ahí está el punto. Si ¿Y en qué momento se hizo? Es que estamos evaluando ¿Quién hizo un el hecho. informe? Yo no puedo Por darte eso. particularidades de qué es lo que No, pasa. por eso. Se pide Hay un un informe, hecho. se pide un informe y ese informe que se entrega, ¿verdad?, a los tribunales, al Quizás si hubiera proceso. sido un poco más visionario, le hubieran abierto Exonera un cuarto uno. y le hubieran dicho, vaya, son los archivos Eso que hay. va, Y no hay, busque. no hay. Pero ahí está. Busque, va. Entonces, pero es que el punto es, si los militares que fueron exonerados en el informe que ya se envió, Julio, que está en el proceso, estuvieron o no estuvieron de alta o tuvieron un mando a la hora de la masacre del Mozote. Y No lo sé. pero el informe dice que no, el que ya se envió.
Entonces, y hoy hay que corroborar si es cierto en los registros, en los archivos militares, si esas personas estaban o no estaban de alta. Es como decir, ¿a dónde estaba Julio ayer? Bueno, Julio ayer estaba en Ataco. No, pero resulta que Julio estaba en San Salvador, pero el informe dice que Julio estaba en Ataco. Algo están protegiendo. ¿Y quién envió el informe que Julio no estaba aquí, sino que en Ataco? Hablemos de cosas buenas, de cosas positivas. Hemos visto una gran cantidad de micro y pequeños empresarios que se han apersonado ya a Bandesal para aplicar a los créditos y al subsidio de planillas por medio del fideicomiso para reactivar sus empresas. Algo positivo. Muchas empresas ya se abocaron y eso creo que es digno de reconocer también en el marco de todos estos temas emproblemados de los que hemos hablado hoy en día. Vamos a la pausa ya y regresamos con este tema. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos también para reconocer el importante papel que estará jugando ya en los primeros trámites con relación al fideicomiso para la reactivación de aquellas empresas que han sido afectadas precisamente por la pandemia del COVID. Se ve que hay micros y pequeños empresarios que ya se están apersonando a Bandesal, obviamente la empresa que la institución encargada de aplicar a los créditos. Carlos. Bueno, mira, lo dijimos creo la semana pasada, todo dinero fresco que venga con la intención de ayudar a reactivar el sector de la micro y pequeña empresa, bienvenido sea. O sea, aquí es una invitación a todas las personas que fueron afectadas en este proceso de la pandemia, pues que se acerquen a Bandesal. Ahí está la página, que creo que a través de la página de Bandesal pueden aplicar a todas estas opciones que tienen y ojalá se pueda. O sea, vamos a ver resultados, creo yo, en unas 2 semanas, si esto está siendo efectivo o no está siendo efectivo y si de verdad va a contribuir a una reactivación económica. O sea, yo creo que hay que motivar a los ciudadanos a que hagan uso de los recursos que están establecidos. Que también, como lo dijimos la semana pasada, un poco tarde, pero bueno, al final de cuentas ahí están y hay que hacer uso de ellos. Ok, Mira, ¿qué es el resto? El tema de, por supuesto, que dar un salvataje en estas condiciones ayuda. Yo sigo insistiendo en que una cosa que hay que entender lo que es una banca de fomento y lo que es una banca privada. Siento que el problema no está en el acceso al crédito. El problema está en las condiciones para el otorgamiento de los créditos. Creo que ahí tiene que estar la sapiencia por parte de los administradores. ¿Por qué razón? Porque el Banco de Desarrollo tiene manuales y tiene procedimientos que no los puede saltar porque está siendo regulado por las sociedades, por la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay normativas que deben de aplicarse. ¿Qué es lo que tiene que hacerse para darle esa mayor accesibilidad a una gran flexibilizar? No estoy diciendo que se omita, pero que se flexibilice hasta donde sea posible. De lo contrario, muy buena. A mí no me cabe duda que el presidente de Bandesal tiene todas las buenas intenciones de apoyar a la micro y pequeña. Pero el tema no es de buena voluntad. El tema es si se cumple o no con la normativa que rige al banco. Yo puedo tener mucha voluntad de querer ayudar, pero si la normativa no me lo permite, esa discreción para hacerlo, no lo va a hacer porque entonces va a volver responsable. Okay. Y quiero terminar con esto. También hay que entender que esto no se trata de una piñata, ¿vale? Donde vas a llegar a repartir a 10, porque al final no sale de la bolsa del señor presidente del banco ni del presidente de la República, sale de todos los impuestos que pagamos los salvadoreños vía ahí. Por lo tanto, no puede ser una piñata en el cual van a llegarse a repartir los dineros y los que están más cerca de la piñata son los que van a cachar. Yo creo que eso tiene que ser muchísimo, pero muchísimo y transparente sobre viendo todo. Viendo la transparencia que creo yo que el presidente del Banco de Bandesal ha caracterizado, da los informes. Yo en eso no tengo. Simplemente le pido que revise
y si puede flexibilizar para que en realidad llegue la gota a donde debe de llegar y no se quede en el camino. El 3 de noviembre, un televidente nos escribe, dice, Ernesto toca en este tema, el 3 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué piensan tus panelistas con relación a que si se elige Trump o en este caso gana Biden? ¿Qué implicaciones tendrá para países como los nuestros, independientemente de quién gane? Yo te sugeriría que la semana del 3 de noviembre, que cae viernes, que ya van a haber sucedido las elecciones, sea uno de los temas del Pero puedes panel. adelantar ahorita criterios, porque sabes tú de lo que... No, de acuerdo, pero te diría, para hacer hay que establecer también cómo queda Estados Unidos, ¿verdad? Después de la elección. ¿En qué sentido me refiero? Al parecer, las encuestas, si bien le están dando 7 puntos arriba a Biden, no debemos de olvidar que quien elige al presidente de los Estados Unidos no es el pueblo. Son los 538 delegados de los colegios electorales, claro, que los nombran los partidos políticos. El énfasis de la pregunta va en qué implicaciones puede tener independiente de quién gane en los países como los nuestros. Por eso decir de que ya perdió Trump, que ya ganó Biden, te digo, los analistas en Estados Unidos están siendo cautelosos. No, claro. Ahora bien, aclararle eso definido eso, esta primera parte, ya podemos decir, en el debate de ayer, que fue el último, no hubo un ganador claro, pero eso favorece más a Biden. Yo diría que para nosotros los salvadoreños específicamente, de acuerdo al anuncio que ha hecho Joe Biden anoche, allá en Nashville, Tennessee, Biden se comprometió que en los primeros 100 días a legalizar los 11 millones de digamos, indocumentados que hay en Estados Unidos. Ahí entrarían el grupo de los tepecianos salvadoreños, ¿verdad? Que serían quizás los más beneficiados. Y si podemos tomar de base lo que hizo Reagan cuando hizo ese mismo proceso de legalización, quizás la gente que ya lleva muchos años ahí en Estados Unidos, que no tiene documentos y que va a poder comprobar que habrá que ver el periodo. Esa 10, pregunta 15 se la años. hizo, si no me equivoco, Estamos claros que ojalá no gane Trump, porque yo, más que claro, yo he sido antitrumpista siempre, porque no puedo apoyar a un presidente supremacista blanco, nacional populista, racista y xenofóbico. Ayer Trump volvió a referirse a la migración hispana y el tema de los niños que están separados de sus padres, que hay que decirlo, son en su mayoría salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, esos niños separados por sus papás y que no se los pueden dar a los padres porque no los encuentran, porque claro, es que los pueden capturar, pues. O sea, es que los niños son... Muchas veces el ICE utiliza a los niños para que el papá llegue, el papá es indocumentado y los deportan a todos. Yo me atrevería a decir que esa pregunta... Yo no puedo apoyar a un presidente de los Estados Unidos, a un Donald Trump, con esas características tan nocivas para nosotros los latinoamericanos. Eso es lo que tenemos que evaluar, más en tema personal. O sea, ¿qué gana la comunidad latina el que siga uno o llegue otro? Creo que esa pregunta fue bien estructurada y creo que la hace la que le estaba moderando, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser la política migratoria en ese tema? Fíjate que ya el voto latino, ojo, puede en un momento dado, tú tenías ayer, Ernesto, tocando este punto con dos personas y conocedores del tema, dejaban entrever de que ya los latinos son lo suficientemente grandes, dijéramos, para incidir en uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si los latinos ven ese tipo de mensaje, que no podemos estar en contra de nuestros hermanos que viven, de los verdaderos héroes que mantienen este país allá, lógicamente puede haber un cambio de correlación de fuerza y el voto latino puede favorecer al candidato demócrata por la forma en que están viendo la realidad de la inmigración en los Estados Unidos. En estas cosas yo creo que hay que ser bastante pragmático y no ideológico. ¿Qué es lo que le conviene a nuestros compatriotas en los Estados Unidos? Que gane Joe Biden. Eso es lo que más les conviene.
¿verdad? Y también, si tú vas a ver las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, que recientemente dio una entrevista de televisión, creo que también aquí a nosotros también nos conviene bastante como salvadoreños que gane Biden, porque la embajadora fue muy clara, ex embajadora fue muy clara en decir que los demócratas no van a permitir las violaciones constitucionales que se han estado sucediendo en El Salvador. Okay. Creo que eso es importantísimo. Eso lo dijo también para Aponte, María Carmen. Gracias por habernos acompañado, Julio Valdivieso. Gracias. Gracias, Marvin. Gracias también a ti, Carlos. Los espero hoy a las 7 de la noche en directo con Ernesto López Radio TV Digital. Vamos a tener una conversación muy importante con Héctor Silva Nieto, que es candidato a alcalde de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Y también Beatriz Olmedo y Belén Osorio, ambas candidatas a diputadas por Arena, y la doctora Belén Osorio por Cambio Democrático. No se lo pierda, 7 de la mañana hoy en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.